Hola a todos, sean bienvenidos a esta ponencia titulada El proyecto pedagógico de aula como estrategia para la enseñanza de la edición en estudiantes con discapacidad. Esta investigación fue trabajada desde la práctica pedagógica en contextos especiales con la compañía del Grupo de Investigación GTIP y el Semillero de Investigación 7. Los autores fueron la doctora en Educación y TIC Mayra Alejandra Arevalo, el magíster en Educación Miguel Ángel García y quien en este momento participa como ponente, Sara Malena Quintero, estudiante de pregrado del programa de licenciatura en Matemáticas en la Universidad Francisco de Paula Santander. Bueno, el proyecto pedagógico de aula fue el protagonista en nuestra investigación, quien cumplió el rol de estrategia didáctica que permitía la interacción entre el entorno social, el docente, los estudiantes y claramente los conocimientos, con el fin de desarrollar competencias y reforzar habilidades que ya tenían los estudiantes. Para hablar del problema de la investigación es importante hablar del contexto. Trabajamos con estudiantes de grado primero, quienes tenían diferentes tipos de discapacidades, entre las cuales estaba autismo, síndrome de Down, discapacidad visual, entre otras. Pudimos percibir que estos estudiantes tenían falencias en el aprendizaje de las matemáticas, más específicamente en el tema de la adición. Nosotros propusimos el proyecto pedagógico de aula como una estrategia que era didáctica y a la vez investigativa dentro del marco de la discapacidad, buscando responder a este problema. El objetivo general de nuestra investigación fue proponer el PPA como estrategia didáctica para la enseñanza de la adición a estudiantes con discapacidad dentro del contexto educativo. Tuvimos dos objetivos específicos. En un primer lugar, plantear estrategias para mejorar el desempeño en matemáticas y en un segundo lugar, generar nuevos escenarios de aprendizaje que hicieran el quehacer educativo un proceso mucho más significativo. La metodología. Bueno, la investigación fue de tipo cualitativo, de un nivel descriptivo, donde el método era la investigación, acción en el aula. Trabajamos con el Colegio Técnico Guaymaral en su sede La Esperanza, una institución ubicada en Cúcuta Norte de Santander, Colombia. La muestra fue el grado primero y la técnica de muestreo fue de tipo no probabilístico tomada por conveniencia. Los instrumentos fueron guía de observación, talleres y algunas entrevistas. Se analizaron los datos desde la descripción de procesos, desempeños y la retroalimentación que fue vista como una evaluación. Y el procesamiento de los datos fue por medio de Atlas. Siguiendo el ciclo de esta investigación, donde lleva la planificación, luego la ejecución, la observación que permite analizar desde la acción hasta los resultados, la reflexión y por último, pero no menos importante, el replanteamiento, que es lo que nos permite reflexionar y configurar la práctica pedagógica. En este caso, nuestra estrategia, que era el proyecto pedagógico de aula, iniciamos por la caracterización. Queríamos conocer en qué campo íbamos a trabajar, cuál era el problema y cuál era el contexto. Luego empezamos a planificar cuál iba a ser nuestra propuesta para cambiar la práctica pedagógica, la ejecución y luego la supervisión, donde queríamos analizar, observar cómo estaba funcionando eso que con anterioridad habíamos planeado. Y para cerrar, la retroalimentación y un informe final. Los resultados fueron vistos desde tres perspectivas, relacionados con la actividad, relacionados con el desempeño de los estudiantes y relacionados con la retroalimentación. Si hablamos de relacionados con la actividad, es importante mencionar los métodos que utilizamos. En este caso fueron dos métodos. El primero fue la máquina de sumar. La máquina de sumar tenía la función de tener un objeto manipulable para que los estudiantes pudieran entender el concepto de adición y pudieran relacionarlo y aprender
por medio de un método más interactivo y mucho más didáctico. Como la idea era incluirlos en todo el proceso, queríamos que los estudiantes construyeran su propio material. Entonces trajimos una máquina de sumar ya elaborada y mostramos un video tutorial de cómo se construía para que ellos fueran partícipes de ese proceso. Empezaron a construir la máquina de sumar y, como lo había mencionado anteriormente, había un estudiante con discapacidad visual. Con suerte, había un agente de apoyo en el aula, entonces la persona adaptó esta máquina de sumar para que el estudiante también pudiera ser partícipe de la actividad. Entonces, todos los números y los símbolos los puso en lenguaje braille para que él también pudiera utilizarla. Y luego miramos cómo era el funcionamiento de esta máquina de sumar y empezamos a participar. El segundo método fue el popping, debido a que desde el inicio de la práctica pedagógica se pudo percibir que a esos estudiantes les llamaba mucho la atención este objeto. Entonces, decidimos incluirlo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y, ¿por qué no?, en la enseñanza de la edición. En un primer momento se les explicó a los estudiantes cómo podría funcionar este objeto para aprender sobre la edición. Luego hicimos algunos ejercicios utilizándolo en el tablero y luego hicimos una guía de aprendizaje muy sencilla que permitiera al estudiante conectarse con el contexto de la cotidianidad y usar este objeto para poder resolver las situaciones. ¿Cuáles fueron los resultados relacionados con el desempeño de los estudiantes? Hubieron logros y también dificultades. Dentro de los logros, en un primer momento, está el fortalecimiento de las habilidades motoras y la coordinación, teniendo en cuenta que eran estudiantes con necesidades especiales y dentro de esto estaban las discapacidades motoras. Fue una muy buena estrategia para fortalecer todo este tipo de habilidades. En un segundo lugar, el desarrollo del pensamiento lógico de causa y efecto y claramente el refuerzo del concepto de adición. En cuanto a las dificultades, pudimos percibir que aún hay falencias en la caligrafía numérica, pero pensamos que esto se puede mejorar con el trabajo guiado en casa y en la institución. Además, que no tenían una muy buena noción espacial en las guías de aprendizaje, pero también es algo que se puede mejorar con el trabajo constante. Los resultados relacionados con la retroalimentación. La retroalimentación es un momento muy importante dentro de la educación porque permite que como docentes identifiquemos falencias que los estudiantes estén presentando, las podamos reforzar, podamos trabajarla y convertirlas en habilidades que dominen estos estudiantes. Entonces, hemos decidido dividir los resultados en dos partes: las que están relacionadas con el proceso con los estudiantes y los que están relacionados con la práctica pedagógica. En cuanto al proceso con los estudiantes, los resultados en esta retroalimentación fue que se fomentó el interés en el aprendizaje. Como a los estudiantes les llama mucho la atención este tipo de objetos manipulables, el interés y la motivación subió de nivel. Luego, el comprender el significado del número y su función en la adición. También de relacionarlo con situaciones de la cotidianidad y apropiarse de nuevas estrategias que le permitan la participación y el trabajo en equipo. En cuanto a la práctica pedagógica, hemos reconocido que existen más de una forma de enseñar, que el tablero y la guía de aprendizaje van a ser un muy buen aliado, pero siempre hay que tratar de acompañarlos de estrategias que sean mucho más didácticas e interactivas, que despierten la motivación y el interés del estudiante. También podemos rescatar que es importante brindar diferentes oportunidades de participación para todos los estudiantes. Por eso se propusieron dos métodos, para que ellos pudieran elegir con cuál se sentían más afín. Pudimos percibir las falencias que
como lo mencionaba anteriormente, se trabajaron a tiempo y se convirtieron en habilidades, y el análisis crítico reflexivo de la práctica, que claramente permite la mejoría y el aprendizaje en conjunto. Con este trabajo de investigación hemos llegado a la conclusión que intervenir dentro del aula con el proyecto pedagógico se convierte en una propuesta que es innovadora, pertinente, permite la participación y a su vez la inclusión. ¿Por qué es innovadora? Porque permite incorporar los elementos del currículo por medio de unas prácticas más didácticas y permite el aprendizaje significativo de los estudiantes en este contexto de la inclusión y la discapacidad. Además, es pertinente porque se puede enseñar las matemáticas respondiendo a los intereses y las necesidades específicas que tenga cada estudiante. Es factible también porque se puede adecuar teniendo en cuenta los recursos con los que cuente cada institución educativa. Además, permite la participación porque se puede trabajar con los estudiantes desde el momento de la construcción de su propio material, y así ellos van construyendo su propio conocimiento matemático. Y permite la inclusión porque se generan nuevos escenarios de aprendizaje donde se trabaja en equipo y se trabaja la sana convivencia, permitiendo que cada uno de los estudiantes sea incluido en el marco de la educación. Esto ha sido todo. Son las referencias. Muchas gracias.